¿Qué es la fiesta de Maslenitsa en Rusia? Hola, soy Edgar, te doy la bienvenida a este canal. Hoy vamos a ver cómo es Maslenitsa en Rusia, una de las festividades más importantes y alegres en el país, o también conocida como la Semana de los Panqueques. Pero antes de iniciar, no olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho, por favor. Ahora comencemos. Maslenitsa es una de las festividades más alegres en la cultura rusa que marca el final del crudo invierno. Esta festividad dura una semana, la cual se le conoce como la Semana de los Blini, o también la Semana de los Panqueques o la Semana de la Mantequilla. Pero, ¿qué son los Blini? Los blini son un platillo tradicional de Rusia que se parece un poco a las crepas francesas. A mí, en lo particular, me gustan más los blinis que las crepas, pero no se lo digan a los franceses. Estos blini se comen en cualquier comida, en la mañana, en la tarde o en la noche, y se preparan los blini salados o dulces. Por ejemplo, de jamón con queso, de salmón con crema, de caviar o dulces con miel, mermelada o chocolate. Pues durante la fiesta de Maslenitsa se preparan blinis toda la semana. Y el fin de semana se continúa con una celebración en las plazas. Con música en vivo, bailes, actividades y juegos para adultos y niños y, por supuesto, la quema de la muñeca de paja para despedir el invierno. Ahora, Maslenitsa no siempre se celebraba de esta manera. Entonces, ¿cuál es el origen de Maslenitsa? Las raíces de Maslenitsa van hasta las antiguas tradiciones paganas eslavas, donde se honraba al dios del sol Yarilo y se celebraba la llegada de la primavera. La palabra Maslenitsa proviene del sustantivo masla, que significa mantequilla en ruso, ya que durante esta festividad se consume este ingrediente en abundancia. También, antes de adoptar el nombre de Maslenitsa, esta festividad solía llamarse Kamaiyeditsa, como en ruso antiguo significaba oso, lo cual hace referencia a dos cosas. 1. En el pasado era parte de la tradición hacer espectáculos y actividades con osos. Y 2. Así como Maslenitsa, los osos despiertan en el final del invierno de su hibernación, listos para comer en abundancia. Maslenitsa se celebraba durante la última semana antes del inicio de la Cuaresma ortodoxa, festejando de lunes a domingo, y se basaba en el calendario lunar, lo que significa que cada año podría no celebrarse el mismo día. Si quieres saber más sobre la diferencia de calendarios y la importancia del año bisiesto, ve el video de aquí arriba. Entonces, como estaba diciendo, Maslenitsa es una fiesta vibrante que involucra a toda la comunidad en la preparación de blinis y las celebraciones del fin de semana. Pero, a diferencia de la fiesta contemporánea, en el pasado cada día de la semana tenía un propósito. El lunes se construye la muñeca de paja y se solía poner sobre una colina para presentarla al pueblo. El martes comienzan los festivales folclóricos y otras actividades. El miércoles se comienzan a preparar los blini y otros platillos con la mantequilla como base. El jueves empiezan los festejos más extremos y competiciones. Viernes y sábado es de nuevo la preparación de blini, en este caso por parte de los jefes de familia.
Y empiezan las reuniones familiares para comer los blini. Y el domingo es la despedida de Maslenitsa con un día de perdón, ir a la iglesia u otras actividades religiosas, visitar los cementerios para despedir y saludar a nuestros difuntos y, por supuesto, la quema de la muñeca de paja. Otro dato curioso de esta festividad es la muñeca que representa el invierno. Y me dirán, ¿por qué se quema un símbolo femenino, la muñeca? Día más en el que el patriarcado somete a la mujer. ¡El patriarcado! Bueno, el dato curioso está en el hecho que la palabra zima en ruso significa invierno y es una palabra de género femenino, lo que puede significar el motivo del por qué se seleccionó una muñeca para despedir el invierno. Maslenitsa es un reflejo de la identidad y la historia del pueblo ruso. Es una ventana hacia la esencia misma de su cultura. La semana de los blini es una oportunidad para celebrar en familia, con amistades y romper estereotipos sobre la fría cultura rusa. Al final, Maslenitsa es la representación de lo que la nieve se llevó y la llegada y esperanza de tiempos mejores. Te dejo en la descripción mi blog y, si español no es tu primer idioma, una actividad para estudiantes. Muchas gracias y nos vemos la próxima.